la última sección que vamos a ver. Vamos a hablar sobre complicaciones, abdomen abierto, algo de cirugía de control de daños en eventos no traumáticos, pero sobre todo vamos a ver también el viernes dos capítulos uno es de fístulas y el otro es de síndrome de intestino corto, ¿ya? Eh, bueno, aquí sí les tengo que decir que estén atentos porque no hay esto usualmente en ningún libro todavía, ¿ya? Porque son conceptos relativamente nuevos, ¿no? Y es un capítulo muy interesante que se está haciendo ahora en lo que es la cirugía, ¿no? La cirugía de cuidado agudo. El cirugía de cuidado agudo es una nueva especialidad que involucra cirugía de emergencia, cirugía de trauma, cuidados críticos y ahora es cirugía de rescate, ¿no? Por eso es que este capítulo se llama cirugía de rescate. Y cada una de ellas tiene un área de desarrollo. Vimos lo que es cirugía de emergencia en la primera, en el primer capítulo. Cirugía de trauma, ustedes tienen un curso de trauma. Y lo que es de cuidados críticos y cirugía de rescate, pues lo vamos a ver ahora. Así que aquí sí tienen que ser muy acuciosos, pregunten, ¿no? Porque el examen viene de acá y no lo van a encontrar en otro lugar, como les decía. ¿Listo? Creo que mañana tienen examen, ¿no? Muchachos. Doctor, buenos días. Es el viernes 8. Va a ser el viernes, doctor. Vaya, ya, ya, listo. Vamos a, vamos a compartir pantalla un ratito. Hay muy pocos, así que, bueno, creo que va a estar mejor. ¿Ya? Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Vamos a ver. Iniciar. Ya. ¿Y por qué hay tan pocos? ¿Están estudiando? ¿Alguien sabe? No. ¿Se les han juntado exámenes? Hemos tenido un examen el inicio de la semana, el Ya. martes, ayer en la mañana, pero creo que es porque ayer hemos tenido un programa que terminó un poquito tarde y de medicina, del día de la medicina. Creo que están cansados. Ah, ya, ya, ya. Se la han pasado bien celebrando el Día de la Medicina Peruana, ¿no? Ah, ya entendí, ya entendí. Bueno, está bien. De hecho, feliz día, doctor, atrasado. Feliz día atrasado. Feliz día también para ustedes, porque Feliz día, doctor. ustedes saben que Carrión fue un estudiante de medicina, ¿no? No fue un médico. Nunca fue médico y fue solamente estudiante de medicina. ¿Saben esa historia, no es cierto? Sí, doctor. Bien. Bueno, entonces adelante, vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, lo vemos, doctor. Ya, ok. Ok, voy a sacar esto para que un ratito, ¿ya? Ya está. Ahora sí, muy bien. Entonces, muchachos, complicaciones y muerte en cirugía de emergencia. Es un tema que no se ve mucho, pero es importantísimo que ustedes lo sepan porque las complicaciones, ¿no?
son la carga de enfermedad, la morbilidad, y ahora es un indicador de calidad respecto a cualquier servicio y un servicio de cirugía de emergencia mucho más, ¿no? De hecho, se sabe que los servicios de cirugía de emergencia, cuidados críticos, así como el servicio que tengo, tienen una mayor morbilidad y mortalidad, ¿no? Por todas las circunstancias en las que se presente. Obviamente, cuando viene el paciente con nosotros, es un paciente que ya tiene enfermedades descompensadas o la misma enfermedad quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis aguda está complicada, ¿no? Y ha llegado pues a deteriorar su estado de salud al punto que tiene que operarse inmediatamente, ¿no? Entonces, el término de complicación se usa con calidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de indicadores, ¿no? En un servicio, hay indicadores de producción, es decir, cuántas cirugías vas a realizar durante el año en tu servicio, cuántas resecciones de colon vas a realizar en el servicio, cuántas colecistectomías, ¿no? Etcétera. Pero cuando hablamos de un servicio de emergencia o un servicio que está avanzando en calidad, ¿no? Tienes que hablar definitivamente y medir sus complicaciones. Entonces, según Bien, ¿no? En la calidad en salud intervienen varios aspectos, ¿no? La estructura, los recursos humanos y materiales, los procesos y los resultados. En recursos humanos, pues definitivamente la formación académica en la academia, es decir, en la escolarizada, ¿no? De residente de cirugía, es importantísimo y esto va a ser determinante respecto al grado de complicaciones de un servicio, ¿no? Luego, pues está la estructura, para eso existe lo que se llama los niveles de atención y deberían ir de la mano con la capacidad resolutiva, ¿no? Según el hospital de Huaycán, el hospital de San Juan de Lurigancho, el Díaz Ufano, el hospital Grau, el hospital Almenara, tienen diferentes niveles y capacidad resolutiva, ¿no? Y de acuerdo a eso, obviamente, deberían ser atendidos los pacientes también más complejos en esa escala, ¿no? Cada vez más complejos en hospitales más complejos. La morbilidad posoperatoria, ¿no? Se entiende que son todos aquellos eventos adversos, ¿no? Escúchenlo bien, no son efectos adversos, sino eventos adversos que ocurren en una cirugía y que significan una desviación del curso operatorio normal. ¿Cómo es curso operatorio normal? Nosotros esperamos que una vesícula pues tenga laparoscópica, tenga un poco de dolor al día siguiente, que el dolor tenga una escala pues de 5, ¿no? En una escala analógica visual de 0 a 10 y que empiece a alimentarse ese mismo día, ¿no? En la tarde y el día siguiente se vaya de alta porque ya ha habido una buena recuperación de la salud, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero cuando el paciente presenta más dolor, el paciente presenta otros síntomas como distensión abdominal, vómitos, o el paciente eh, presenta signos peritoneales, que ya es una escala mayor, ¿no? O que da signos de infección severa, entonces uno puede decir que ese no es un posoperatorio normal, ¿no? Que ha vivido alteraciones. Eso nos va a justificar probablemente pedirle algunos exámenes de control, pasarlo a monitoreo, si es que es necesario, sea clínico o con equipos, y finalmente, en algunos casos, incluso reintervenir al paciente, si es que ese es el caso, ¿no? Entonces, salen del curso operatorio normal, ¿no? Ahora, las complicaciones postoperatorias usualmente se miden hasta los 28 o 30 días. Usualmente, les digo, porque hay algunos casos, y ahora se ha evaluado esto y hay información al respecto, que debiéramos nosotros monitorizar a los pacientes hasta por 60 días. ¿Por qué? Porque hay algunas complicaciones, sobre todo en pacientes operados de cáncer, ¿no? De neoplasia digestiva,
que podrían presentarse hasta luego de más allá de los 30 días del posoperatorio, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro. Lo usual es que sea 30 días para todo tipo de patología quirúrgica. ¿Cómo se clasifican las complicaciones? Primero se definen como un evento adverso, ¿no? Que sale de la evaluación habitual. El registro de complicaciones muchas veces no se hace en los servicios, ¿no? Y ese es el gran problema. No solamente no se hace, sino muchas veces se oculta. Si es que el paciente se desvía ya de su posoperatorio normal, de la recuperación posoperatoria, entonces tiene que tener un registro, ¿no? Toda esa desviación tiene que ser analizada. Puede ser que sea una desviación muy sutil, ¿no? Y que finalmente solamente se dé en pocas obras. Ok, encontré esto en internet sobre puede ser que sea una desviación muy sutil y que finalmente solamente un poco se esté. Échale un ojo. Ya, bueno, pues, ya, no hay que hacerle caso. Bueno, entonces puede ser ello, pero sin embargo siempre hay que tener un registro, ¿no? Muchas veces no se registra la historia clínica y tampoco, por lo tanto, no se hace el seguimiento y en otras incluso se oculta, ¿no? No, no, no pongas nada, ¿no? Ya el paciente, sí, pues dale, no le des de comer, dale mañana, ¿no? Y se va ocultando y finalmente, pues esto no solamente no nos da una adecuada imagen de lo que está sucediendo, sino que además puede ser que el paciente siga con las complicaciones, ¿no? Estas escalen cada vez a mayor gravedad y sin embargo no hagamos nada, ¿no? Y el paciente pues se complique más o incluso se pierda. La clasificación por gravedad, ¿no? Vamos a ver varios tipos, pero la más frecuente es la Lindau-Klivien, ¿no? Donde dan 5 escalas, ¿no? De acuerdo a la demanda que justifica cada una de las complicaciones, ¿no? Hay grado 1, 2, 3, 4. Cuando más eh, eh, amerite, ¿no? En una complicación, porque una complicación no se hace mayor intervención que solamente la observación. Grado 1. Si es que necesita medicamentos para calmar estas molestias, por ejemplo, analgésicos o antibióticos grado 2, ¿no? Si necesita un procedimiento diagnóstico terapéutico, es grado 3, por ejemplo, y si necesita, por ejemplo, reintervenirse, es grado 4, si necesita superar la 9, ¿eh? Y grado 5 es el paciente, pues, tiene complicaciones que impactan tanto su, este, su fisiología y su reserva, que ya no puedes de repente hacer más y no puedes operarlo, ¿no? Ustedes están viendo esto de Cirilo, ¿no? En la pantalla. Sí, doctor. No para poder borrarlo, porque, a ver un ratito. Siri no veo, solo la diapo. Ya, perfecto. Ya. Ok. Entonces, los sistemas predictivos de morbilidad y mortalidad son los que más se utilizan para no solamente tomar decisiones en los pacientes, sino para saber exactamente cómo identificarlas, ¿no? Generalmente los sistemas predictivos, el más usado es el Apache 2. Hay Apache 3 también, ¿no? Pero quirúrgico. Pero el que más se utiliza es el Apache 2 porque nos califica al paciente, puede usarse como índice de riesgo, pero el diseño es para que nos prediga la posibilidad de morbilidad y mortalidad. De estos hay variados, los voy a mencionar algunos, y nos puede ayudar a predecir si es que el paciente va a tener complicaciones. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener mucho más cuidado en el paciente, por ejemplo, que el paciente en el posoperatorio acceda a una unidad de cuidados críticos o que el paciente en el posoperatorio reciba antibióticos de amplio espectro, aunque el paciente en el posoperatorio pues no vaya a un ambiente de generales, sino vaya a intermedios o a un ambiente de cuidados críticos, ¿no?
y advertir de las principales complicaciones que se dan en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, una complicación cardíaca, una complicación respiratoria, ¿no? Para eso es importante saber y utilizar los sistemas predictivos. Y hay dos factores que son importantísimos en el desempeño, ¿no?, de cada servicio, y eso aplica para servicios de cirugía oncológica, servicios de cirugía de mama, para cualquier servicio quirúrgico. Hay dos factores que se utilizan bastante, es el factor volumen hospital y el factor volumen cirujano. Todos los estudios han demostrado que cuanto más frecuencia de pacientes tienes de una sola característica o una sola patología, tu desempeño mejora y tu índice de calidad es mejor. Por lo tanto, tus complicaciones van a disminuir. Por eso es que existe pues el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Y así institutos especializados pues que van haciendo que la patología que no es tan frecuente de repente en toda la población vaya y se dirija a un solo nosocomio, ¿no? Manejando el volumen hospital. Igualmente, el porcentaje de complicaciones de un cirujano que opera 100 Whipples en un año va a ser totalmente diferente de un cirujano que opere 2 Whipples en un año, ¿no? Ese es el factor volumen cirujano. El grado de entrenamiento y especialización, pues ya se está dando en los hospitales, ¿no?, grandes, por ejemplo, en el Almenare, en Rebagliati, antes habían 5 servicios de cirugía general. Ahora desde 2009, los servicios son especializados, ¿no? Estómago, hígado, vías biliares, páncreas, ¿no? Y también hay esófago en Rebagliati, en mi caso, el servicio de cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, esa especialización va con un mejor entrenamiento y también una mejora en curva de aprendizaje del cirujano. Eso definitivamente da una respuesta en la evolución postoperatoria. Esa es la clasificación de Dindo-Clavin, ¿no?, que es la que más se utiliza para calificar todas las complicaciones, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero esta es la más frecuente, ¿no? Como les decía, el grado 1 es cualquier desviación del curso postoperatorio normal, pero no necesitas más tratamiento que el habitual. El segundo requiere tratamiento farmacológico, que incluye transfusiones y nutrición parenteral total. Es muy frecuente que pacientes pues, que de repente desarrollan un ilio o desarrollan dolor abdominal persistente, ¿no?, o vómitos, entonces necesiten de una intervención, y en este caso la nutrición parenteral total, ¿no? El grado 3 que requiere intervención quirúrgica, o sea, ya no es solamente endoscópica o radiológica, no es solamente que con medicamentos vamos a resolverlo, ¿no? El grado 3A es con anestesia, sin anestesia general, y 3B es con anestesia general. El grado 4, ¿no?, son complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, no se olvide, riesgo de vida del paciente. Obviamente necesitarán pues acceso a áreas críticas, ¿no? El grado 4A y B, ¿no?, va a diferenciarse en el grado de disfunción. Y el grado 5, pues es el grado de muerte, ¿no? Lo que nosotros tratamos es siempre que las complicaciones van hasta el grado 4, ¿no? El grado 5 no es ya muerte, y eso lo vamos a analizar de manera diferente. ¿Qué factores de riesgo pueden ser calificados, ¿no?, con estos indicadores, ¿no? El más utilizado y el que nos da mejor resultado para identificar las complicaciones en un paciente y también el índice de riesgo en emergencia es la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, que es el ASA. Igualmente el ASA va del 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo califica el anestesiólogo, ¿no? Básicamente el riesgo que tiene el paciente en la cirugía, de que luego de la cirugía el paciente tenga complicaciones o muerte. Entonces, igualmente, hay un ASA 1 que no tiene ningún riesgo, un ASA 2 que sí hay riesgo de muerte y de complicaciones,
ASA 3, que definitivamente tiene comorbilidades que elevan mucho más el riesgo, y ASA 4, pues es el paciente premortem, ¿no? Que tienes que entrar a operar porque sabes que el resultado no va a ser el mejor, pero no tienes mayor opción o elección respecto a qué hacer. El otro indicador que se utiliza bastante y lo van a encontrar en todos los artículos que hablan sobre morbilidad es el POSUM o el PEPOSUM, ¿no? Se llama PEPOSUM porque hay una corrección estadística a los resultados analizados mediante este indicador. El POSUM no es otra cosa que viene de las siglas, ¿no? En inglés del score de numeración de la morbilidad y mortalidad, que es un índice operatorio y fisiológico, ¿no? A diferencia del ASA y el Apache, este índice no solamente recoge los cambios que se pueden dar clínicos, que se llaman fisiológicos, o los cambios que hay en el laboratorio solamente, sino que además recoge los hallazgos operatorios, ¿no? Van a ver que son cinco patrones y que de acuerdo a eso se va calificando, ¿no? Y un índice que se utiliza bastante, ¿no? Sobre todo para medir no solamente las complicaciones, sino también acredita lo que es las instituciones brindadoras de salud, que es el NSQIP, ¿no? Que es el índice nacional que se dio en los hospitales de veteranos, ¿no? Un programa nacional en Estados Unidos, y que básicamente califica el mejoramiento de la calidad quirúrgica, ¿no? Este índice, hecho en una encuesta nacional, ¿no? De los hospitales de veteranos, tiene un programa que ustedes lo pueden, programa, una aplicación, ¿no? Para los smartphones, ¿no? Que ustedes lo bajan, se llama Potter, ¿no? Es Potter, así como el, este, como la película, ¿no? De Harry Potter, igual. Entonces, el icono tiene una A, ¿no? Entonces, en el Potter, ustedes, si tienen un paciente quirúrgico eh, que ustedes consideran que tiene riesgo de complicaciones o muerte, entonces van y utilizan el aplicativo y con eso les da dos cosas: la morbilidad, es decir, el porcentaje de complicaciones que pueda tener el paciente como indicador predictivo, y la mortalidad. Y si ustedes eligen morbilidad, pueden incluso elegir una morbilidad específica para un sistema. Por ejemplo, riesgo de neumonía en este paciente, ¿no? O riesgo de infección del sitio operatorio. Entonces, de acuerdo a eso, utilizan el programa muy sencillo y les puede dar un porcentaje, ¿no? Eso les dirige un poquito para saber sobre qué pacientes están actuando. Los factores predictivos de morbilidad posoperatoria, pues pueden ser todos estos. Miren, son un montón, ¿no? Por eso a veces es mejor utilizar estos indicadores o índices de riesgo con valor predictivo para poder hacer la calificación, ¿no? La disminución, o sea, ¿qué elementos pueden hacer que el paciente tenga mayores complicaciones en el posoperatorio? Una disminución de la albúmina sérica, menor de 2,8, un incremento del ASA de 2 para arriba, la complejidad de la cirugía. Eso muchas veces no lo medimos, pero es de repente a veces lo más importante, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una, este, una colectomía total, ¿no? O subtotal, que hacer una colectomía parcial, ¿no? O hacer una gastrectomía total con reconstrucción en Y de Rux, que hacer simplemente una gastroenteroanastomosis, ¿no? O sea, la complejidad de la cirugía es muy importante. Si se da por emergencia, ya les he dicho que la cirugía de emergencia generalmente siempre tiene más complicaciones. ¿Por qué?
porque hay factores que no se pueden controlar en la emergencia. El paciente llegó o con una descompensación, puede ser metabólica, respiratoria, hasta urinaria, y ustedes no tienen el tiempo como para poder resolver y después hacer la intervención. Entonces, obviamente no van a poder controlar esos factores, ¿no? Por ello es que es más frecuente las complicaciones. La edad, antes se decía, pues, 75 años, después bajó a 65 con comorbilidades. Lo habitual es que la edad sí siempre es un factor importantísimo en la predicción de complicaciones, pero está relacionado no solamente con la edad cronológica, sino hablemos de una edad fisiológica que está relacionada con la reserva funcional. Eso se ha visto porque sobre todo en países europeos, ¿no? O americanos también, pero más en los europeos, la longevidad es una característica muy importante, ¿no? Y esa longevidad no necesariamente está relacionado con un deterioro de salud que pueda impactar sobre la evolución. Nosotros operamos pacientes, por ejemplo, ahora, antes de salir de vacaciones, una paciente de 92 años, otro de 89 años, ¿no? Entonces son pacientes que tienen edad avanzada, ¿no? Y probablemente eso es lo que se presente en los años que ustedes ya empiecen a ejercer la medicina. Pacientes de cada vez de más edad, pero por lo tanto también con mayores complicaciones. Entonces la edad sí es importante, pero siempre hay que ver no solamente los números, sino también el estado fisiológico, ¿no? Hay personas que con 45 años de edad, pues tienen una serie de patologías y hay un deterioro muy significativo de su estado de salud, ¿no? El estado funcional, ¿no? Hay indicadores como el Karnowski, ¿no? Y otros más que nos van a decir, pues, si es que el paciente tiene una dependencia eh, alta o baja, ¿no? Obviamente, cuanto mayor dependencia hay, el paciente se habla de fragilidad, ¿no? Si es que el paciente es cada vez más frágil, también puede tener mayor riesgo de complicaciones. La anemia, ¿no? Basada en hematocrito, la leucocitosis, las plaquetas menores de 150.000, la baja de peso mayor de 10% en 6 meses. Esto es un factor que nosotros no consideramos mucho, porque si el paciente viene, sí, siempre ha sido delgado, ¿no? Sí, ok. Pero si ustedes ven esto en el contexto, muchas de las complicaciones, sobre todo si el paciente va a una anastomosis o el paciente va a tener que eh, sufre alguna complicación, el grado de respuesta a esta complicación es totalmente diferente si el paciente está con desnutrición. Los estudios que se han hecho sobre nutrición hospitalaria, ¿no? Desnutrición hospitalaria, mencionan que estamos más o menos sobre el 50% de los pacientes. El 50% de los pacientes tienen algún grado de desnutrición cuando ingresan a cirugía, ¿no? Y es altísimo. Pero esto tampoco se diferencia de la desnutrición hospitalaria, ¿no? Generalmente hay muchos pacientes también en medicina o en cardiología, así que tienen algún grado de impacto nutricional. ¿Por qué es importante en cirugía? Porque muchos de estos elementos pueden influenciar sobre el resultado de la cirugía. De hecho, hay un estudio muy sencillo, pero trascendente, que se realizó en el Hospital Hipólito Unanue, si quieren lo buscan, ¿no? Lo publicó en la revista de gastroenterología, ¿sí? Busquen Álvarez Reboredo y en ese estudio demuestran que el riesgo de disencia de anastomosis, el riesgo de complicaciones, está relacionado con dos factores. Uno de ellos es el nivel de albúmina, que les menciono ahí, y el segundo es el estado nutricional, ¿no? La valoración global subjetiva que nos dice si el paciente está desnutrido o no. Entonces, son los dos factores que identificaron que podían estar relacionados con las complicaciones, ¿no?
Y eso se repite en todos los servicios, independientemente de la especialidad. La historia de POC, ¿no? La posibilidad de retención nitrogenada y el riesgo de ventilación mecánica, ¿no? El PEPO-Zoom, que es el que más se utiliza, como les dije, la P en el PEPO-Zoom que está adelante es básicamente una corrección de una herramienta estadística que nos hace que se pueda corregir porque el POSUM solo elevaba mucho el porcentaje de complicaciones, es decir, el porcentaje predictivo de complicaciones. Tenemos los parámetros fisiológicos que son muy similares a los que tiene el Apache: edad, signos cardíacos, historia respiratoria, presión arterial, ¿no? Sistólica en este caso, el pulso, la escala de coma de Glasgow, que ve el nivel de conciencia, la hemoglobina, leucocitosis, urea y también otros electrolitos como sodio, potasio, ¿no? Y el electrocardiograma. Aquí, de repente, lo más difícil, lo que sale un poco de lo usual en la valoración, son los signos cardíacos y electrocardiograma, ¿no? Esta, esa calificación es un poco más difícil del resto, ¿no? Porque hay que evaluar a veces índice cardíaco y pues tiene mucho que ver con la parte clínica, ¿no? Pero el resto sí son parámetros muy sencillos de tomar. Y esta es la novedad, ¿no? Los factores operatorios. Ya este indicador, así como otro más, se utilizan muchísimo para todos los estudios quirúrgicos, ¿no? Y ahí se diferencia del Apache, ¿no? Porque el Apache 2, por ejemplo, nos ayuda en un Apache 2 mayor de 10 y menos de 30, pues es el que puede ser muy bien calificado y hay una correlación con el grado de complicaciones médicas o quirúrgicas en paciente médico o quirúrgico. En cambio, el PUSON o el PEPUSUM solamente es para pacientes quirúrgicos, ¿no? Ya que evalúa la operación, el tipo de operación y complejidad, si se hace más de un procedimiento, si hay pérdidas sanguíneas y la cantidad de las cuales pierde el paciente durante la operación, si hay algún grado de contaminación peritoneal, ¿no? Están midiendo también infección y la presencia de cáncer, ¿no? Además de la modalidad de cirugía es si es electiva o de emergencia, nada más. Y la presencia de cáncer, ¿no? Entonces son 6 parámetros que nos dirigen mucho y ya toman y rescatan los parámetros que están en la operación, ¿no? Bueno, y así los otros factores pronósticos que tenemos es el Q-SOFA, que se ha utilizado mucho ahora ha venido nuevamente a tener mucha función, mucha aplicación con los nuevos conceptos de sepsis, ¿no? Que se han dado hace 3 años solamente. El Q-SOFA no es otra cosa que un SOFA abreviado, ¿no? El SOFA es una valoración de la disfunción orgánica y el Q-SOFA solamente toma 3 parámetros. Por eso se llama Q-SOFA, porque es rápido, ¿no? El nivel de conciencia, el estado hemodinámico y el estado respiratorio. El nivel de conciencia con el Glasgow, el estado hemodinámico con la presión arterial media, ¿no? Y los parámetros respiratorios con la demanda de oxígeno. Entonces, en base a un Q-SOFA, si tiene más de 2, entonces ya es un paciente se considera críticamente enfermo, ¿no? El Apache 2, que probablemente ustedes lo han visto, y el SOFA, que evalúa lo mismo, pero son parámetros más específicos por cada sistema, ¿no? Básicamente detecta disfunción renal, disfunción cardíaca, disfunción respiratoria, disfunción metabólica, ¿no? Y de acuerdo, o hepática, ¿no? Con eso va calificando y se ve pues que hay una muy buena correlación entre el pronóstico de vida y el SOFA. Definitivamente en un paciente críticamente enfermo, sea quirúrgico o no, el SOFA ayuda muchísimo para predecir mortalidad. Otros indicadores específicos es el Mannheim, por ejemplo, que es una ciudad alemana que califica la peritonitis
el SAPS, que también se utiliza para el paciente crítico, y el PEPO-ZUM, que ya les había mencionado. Frecuencia de complicaciones. Desde el punto de vista de desempeño o calidad, ¿no?, de un servicio, las complicaciones más frecuentes son las infecciosas, las no infecciosas y la descompensación de las comorbilidades, ¿no? Diabético, pues hace descompensación, o un cardíaco que hace insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso es la descompensación. Las más frecuentes también son las complicaciones infecciosas y que las que tienen mayor impacto sobre la evolución del paciente, ¿no? Las no infecciosas, que nos toca a nosotros hacer una intervención rápida, por ejemplo, son sangrados, ¿no? Otros trastornos metabólicos y nutricionales. Pero si un paciente está sangrando o un paciente está con, en el caso de infecciosas, con secreción intestinal, pues no tenemos que pensar mucho, ¿no? Tenemos que reintervenirlo, ¿no? ¿Y cómo nosotros sabemos si es que el paciente puede complicarse? Ya les había mencionado algo en cuanto a los indicadores, pero si ustedes no tienen acceso a los indicadores, pues básicamente el paciente que más se complica es un paciente anciano, con comorbilidades, ¿no?, descompensadas, peor aún, que son operados de emergencia, que tienen algún índice de riesgo elevado, tienen patología quirúrgica compleja y son sometidos a procedimientos también de mediana o mayor complejidad. Bueno, ese es el índice de sospecha. Todos nuestros pacientes, bueno, no todos, ¿no?, eso es una exageración, pero casi todos nuestros pacientes que se operan en el servicio de cirugía de emergencia tienen todas estas características. Entonces, obviamente, pues es un servicio que tiene una gran probabilidad de tener pacientes complicados y complejos, ¿no? Las complicaciones son y las muertes son más frecuentes en pacientes por emergencia. Los factores que solo se relacionan con la enfermedad de fondo y sus comorbilidades, ¿no? Pero no solamente se relacionan con esto. Ustedes han visto que hay otros factores, ¿no?, logísticos o el tiempo, ¿no? Ahora se está dando mucha importancia al timing o el tiempo, la temporalización para la resolución del trastorno fisiológico que lleva pues a la emergencia, ¿no? Algunos procedimientos deben ser revisados, ¿no? Y hay pues la demora innecesaria, como les decía, ¿no? Y los tiempos son importantísimos y están directamente relacionados con esa frecuencia de complicaciones y muerte. En los ancianos, como les decía, son cada vez más los casos que vienen de pacientes mayores para poder solucionar los problemas de emergencia. Escenarios más difíciles, los octogenarios y nonagenarios, ¿no? Y su reserva fisiológica, pues es la más importante antes que solamente la edad cronológica. Los pacientes críticamente enfermos, pues son pacientes que tienen comorbilidades, un índice de riesgo elevado y obviamente son más vulnerables de tener complicaciones, ¿no? La recuperación de su estado de salud no solamente depende de la cirugía, sino también de que también manejemos las comorbilidades, ¿no?, que se hayan descompensado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Ya son 25, está muy bien. ¿Alguna pregunta de esta parte? Es un poco pesada, pero de todas maneras tienen que saber exactamente, porque siempre hablamos complicaciones, muerte, complejidad, factores predictivos, todo eso sí, hay que saberlo identificarlo también, ¿no? No solamente es operar al paciente y saber operar. A propósito de esto, ¿el delegado está o la delegada? No, no hay. Sí, sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Linda, o Keila. ¿Cómo te llaman? ¿Keila o Linda? Keila normalmente. Vaya, ok. Mira, lo que vamos a hacer, Keila, si ustedes están de acuerdo, es, veo que en la parte de técnica quirúrgica, obviamente les va a ser un poco difícil practicarla, ¿no es cierto? Es decir, cómo se hace una anastomosis intestinal, cómo se hace una resección, ¿no?, de apéndice, vesícula. Entonces,
yo estoy coordinando y si ustedes están de acuerdo, esto lo elevo a la Facultad de Ciencias de la Salud, es lo siguiente. eh, Tener 4 invitados, ¿no? Y los invitados van a hablar específicamente de operaciones más complejas. Se puede llamar operaciones índice en cada uno de los capítulos. Así, por ejemplo, en cirugía de páncreas se va a hablar sobre solamente la operación de Whipple, ¿no? Que es la pancreatovenectomía y la resección de la cola de páncreas con esplenectomía. Eso lo haría el doctor Reboredo. La siguiente es la hepatectomía derecha o izquierda, que lo haría el doctor Núñez. El, el tercer capítulo es sobre colon, que le haría una colectomía derecha, colectomía izquierda y resección anterior baja, perineal. Y Miles, que le haría el doctor Auris. Y finalmente la gastrectomía total y gastrectomía subtotal que le haría el doctor Lo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo que puedo hacer, y ustedes me dicen más o menos qué día podría ser, Keila, y yo les voy a pasar la invitación, y creamos un Zoom para que puedan ustedes saber, ¿no?, cómo se hacen estas operaciones que son más frecuentes en cirugía. Si están de acuerdo, lo empezamos a coordinar. No sé qué dirán ustedes. Sí, yo creo que sí, doctor. Vamos a ver los horarios que tenemos para poder Ajá. encontrar un momento y ahí perfecto sería. Ya, y de repente podemos hacerlo pues como vamos a tener prácticas, ¿no? En vez de estar discutiendo el caso clínico, que claro, son importantes, antes de eso, pues me parece importantísimo que ustedes sepan de qué estamos hablando. Bueno, se hizo una resección anterior baja. Bueno, exactamente cómo se hace, ¿no? Porque en el curso de dolor abdominal, como ustedes sabrán, claro, se da una pincelada, pero no se puede dar todo el alcance de la cirugía exactamente, ¿no? Entonces, lo vamos viendo, ya esos serían los cuatro temas, aunque podría haber un quinto tema que es básicamente la cirugía de restitución intestinal, que eso sí la haría yo, porque, bueno, estamos haciendo esas operaciones, ¿no? Que también se hablaría básicamente de la parte técnica, es decir, cómo se hace, son básicamente los siguientes parámetros: indicaciones de la cirugía, selección del paciente, es decir, qué características tiene que tener el paciente, la operación en sí, en qué consiste, los detalles de la cirugía y las posibles complicaciones que uno tiene que estar advertido respecto a la evolución postoperatoria. Nada más, son parámetros bien simples. Ya, entonces lo coordinamos. Si puedes por interno, me mandas por el WhatsApp tu correo para poder estar viéndolo, ¿ya? Ya, doctor, perfecto. Bien, entonces vamos a descansar unos 10 minutitos, tomen su desayuno, recupérense de las celebraciones y empezamos con el otro tema, ¿ya? ¿Cuántos minutos da?